La clase de hoy tiene como objeto que el alumno conozca lo que es la industria hípica en la República Argentina, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus problemas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de producción equina es que, como en cualquier otra especie de interés técnico, el caballo se produce en el campo, se cría, se desarrolla en el campo. Pero, a diferencia de otras especies de interés técnico, su objetivo final no es el consumo, sino que es la actividad deportiva, es decir, los espectáculos hípicos, sea el turf, el trote, los deportes ecuestres, el polo, etc. Vamos a ver en varias diapositivas en el título la fuente de donde se obtuvieron estas diapositivas. En este caso figura las siglas de AH, que significa Dirección de Actividades Hípicas. Hoy, dado que cada gobierno asigna prioridades y a su organigrama, la Dirección de Actividades Hípicas no existe como tal, sino que se llama Sección Equinos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, el concepto de cómo se define la industria hípica en la República Argentina se mantiene y el Estado considera que esta industria es lo que se denomina un clúster hípico. ¿Qué significa clúster? En inglés es canasta. Por lo tanto, el Estado considera que la industria hípica en la República Argentina está formada por un conjunto de actividades de distinta índole, algunas directamente relacionadas con lo que es la producción equina y otras en forma indirecta. Básicamente considera que existen tres actividades o tres ítems dentro de la producción. La actividad propiamente dicha, en este caso, como pueden ver, la producción de las distintas razas, los deportes que involucran o a los cuales están dirigidas la producción de esas razas y actividades conexas, muchas de gran importancia económica como es la transferencia embrionaria u otras que tienen un fundamento netamente social como es la equinoterapia, que es la utilización del caballo como herramienta terapéutica para el tratamiento y recuperación de personas con discapacidades de distinto tipo. Por otro lado tenemos los insumos, donde podemos ver que hay insumos o actividades directamente relacionadas con la producción o con la industria hípica, como es la industria veterinaria farmacéutica o la producción de forrajes, pero tenemos otras que están relacionadas indirectamente, como puede ser, por ejemplo, la publicidad, la prensa o inclusive el transporte, ya que no todo el transporte está directamente relacionado con la industria hípica. Y finalmente las tres operaciones básicas de esta industria, que es la exportación, la importación y la faena y procesamiento. Considerando, en este caso, faena y procesamiento de lo que es la faena de carne equina. Aquí no hablamos de producción de carne equina, como vamos a ver más adelante, nos estamos refiriendo solamente a lo que es en la República Argentina el faenamiento de lo que se considera rezago. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de industria hípica es saber cuántos caballos tenemos en la República Argentina. En esta diapositiva vemos una columna en amarillo donde figuran a lo largo del tiempo, desde el año 1988 hasta el 2010, según los diferentes censos agropecuarios y los datos del SENASA, la cantidad de cabezas de ganado y de establecimientos con cabezas de ganado equino que existen en la República Argentina. En el 2010 teníamos 172 establecimientos con caballos. No significa que sean 172 establecimientos dedicados a la producción deportiva de caballos, sino que son aquellos que tienen en su stock equinos. Y 2 millones de cabezas de ganado equino. Esa es la totalidad de caballos en la República Argentina. Piensen que esto es un censo agropecuario, por lo tanto, no todos los caballos que existen en la República Argentina están en el campo. Tenemos los caballos que están en clubes hípicos, hipódromos, clubes de polo,
e inclusive en casas particulares, porque existe el caballo mascota. Por ejemplo, en el ámbito del Gran Buenos Aires hay gente que tiene en su casa, por supuesto con el espacio correspondiente, un equino y lo utiliza los fines de semana para paseo, marchas, etc. Por lo tanto, probablemente la cantidad real sea ligeramente mayor. Otros datos, en este caso también oficiales, por ejemplo, en el 2011 se habla de casi 2 millones de cabezas de ganado, y en el 2015 un poco más, 2.300.000, con de vuelta la misma cantidad de establecimientos, 172.000, y un 16% de razas puras. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del tiempo se mantiene el stock equino en la República Argentina. Aquí ya podemos empezar a ver la distribución y proporción de equinos en la República Argentina. En el cuadro de la izquierda, en la figura de la izquierda, es el año 2013, mientras que la de la derecha es el 2016. Ambas fuentes son el SENASA. Y lo que podemos observar es que la mayor distribución y proporción de caballos se encuentra en lo que sería la pampa húmeda, el noreste argentino, etc. Disminuyendo cada vez que vamos más hacia el oeste de nuestro país, porque obviamente las condiciones climáticas, de suelo y topografía son diferentes. Un poco esta distribución y proporción la podemos observar en esta tablita, donde podemos observar que en la provincia de Buenos Aires tenemos 42 establecimientos con equinos, de los cuales 324 en el año 2011 eran considerados aras o cabañas, mientras que en la provincia del Chaco, Corrientes y Formosa, las líneas amarillas, tenemos una sumatoria que es casi igual a la de la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo la cantidad de aras o cabañas es muchísimo menor. ¿Qué significa esto? Bueno, que obviamente los caballos y los establecimientos con caballos son diferentes en un lugar o en el otro. Mientras que en lo que es la provincia de Buenos Aires hay una cantidad de animales o de establecimientos, dedicados a la producción deportiva. En lo que es el NEA, la producción de caballos está mucho más dirigida a lo que es el animal de trabajo, el caballo de trabajo. Es interesante observar en el primer renglón que ya figura en el año 2011 la ciudad de Buenos Aires con 2 establecimientos dedicados a la estabulación, porque acá no podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires de producción, obviamente, la estabulación de equinos. Esta torta que observamos en esta diapositiva ha sido realizada junto con muchos datos de este informe por el estudio de More y Araujo a partir de una solicitud de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina y muchas otras instituciones relacionadas con la industria hípica, para tener un panorama real de lo que es esta industria y poder tanto sea mostrarla a nivel académico como a nivel estatal y privado. Por lo tanto, esta torta, que no ha sido elaborada por nosotros, tiene una interpretación que vamos a tratar de dárselas. En primera instancia tenemos una porción de la torta del 21%, que corresponde a lo que es la pampa húmeda. Consideramos que pampa húmeda puede ser lo que es provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Santa Fe, la zona de Rosario, parte de la sur de Córdoba, y aquí vamos a encontrar todas las razas que existen en la República Argentina, por supuesto, como siempre, con mayor importancia del sangre pura de carrera. También vamos a encontrar todas las formas de producción que se pueden realizar. Ustedes saben que podemos tener una producción intensiva hasta una producción absolutamente extensiva. ¿De qué va a depender tanto sea una como otra? Fundamentalmente de la aporte o inversión de capital que va a realizar el productor según sus necesidades y requerimientos. Por supuesto,
En el caso de una producción intensiva, el ejemplo clásico es el sangre pura de carrera, donde la inversión es muy grande porque los valores de genética, de alimentación, de sanidad, de personal son muy elevados, pero por supuesto también las ganancias lo son. Mientras que en el otro extremo, podemos tener una manada de yeguas base con un padrillo mejorador que simplemente se requiere para trabajo rural. La diferencia entre uno y otro, como les dije antes, es la inversión que realiza el productor, y el pasaje de uno al otro, o sea, de una producción extensiva a una intensiva, va a depender específicamente de eso, de lo que se aporte de inversión en esa producción. Por supuesto que esta región, desde el punto de vista de suelo, clima, topografía, es la ideal para la producción equina, y a diferencia de otras producciones animales, no ha sido total y absolutamente desplazada por la agricultura, porque se trata de unidades productivas pequeñas. Un aras en realidad es una unidad productiva pequeña, y además hay un componente de tradición en este tipo de producción, por lo cual se ha mantenido, como podrán ver, en su mayor porcentaje la producción en esta región. Luego sigue el noreste. Noreste para nosotros es lo que es más Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 3 provincias diferentes. En el caso de Entre Ríos es bastante similar a lo que es la Pampa húmeda, algunas diferencias topográficas como sus lomadas, pero la producción sigue siendo más o menos similar, en sangre pura de carrera. En el caso de Corrientes, ya como es una provincia ganadera, donde se ha desplazado la ganadería hacia esas regiones, es necesario, por supuesto, la presencia del caballo de trabajo. En este caso, tenemos las 2 razas más importantes de trabajo, que son el criollo y el cuarto de milla. Cuando pasamos a la provincia de Misiones, vemos, como en la diapositiva anterior, que la concentración y cantidad de animales es bastante baja, casi nula, porque se trata de una provincia agrícola. Lo que no quita que tenga alguna producción equina en cuanto a lo que es, por ejemplo, el turismo rural o la presencia de movimientos a través de las fronteras para las competencias de cuadreras. Cuadreras son carreras que no llevan control oficial de la apuesta ni control del doping, por supuesto en su mínima expresión. Estas carreras o cuadreras están realizadas con caballos cuarto de milla, que en la zona fronteriza, Brasil, Paraguay, tienen una producción muy importante, y por lo tanto se mueven hacia la Argentina muchas veces para competir. Luego tenemos el norte, un 17%, esa torta o esa porción de la torta violeta. Aquí verdaderamente estamos ante el NEA, lo que sería Chaco, Formosa, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, donde tenemos una gran producción bovina. Como ya habíamos visto, el caballo, como es un insumo de esta producción, es necesario para el movimiento de la hacienda, ya que estamos hablando de establecimientos de muchísimas hectáreas. Sin embargo, a pesar de que se supone que hay una gran utilización y una gran cantidad de animales, no llega al mismo porcentaje que las otras 2 regiones. Piensen a qué se puede deber esto. Dadas las condiciones de clima, suelo, topografía, el problema sanitario acá es preponderante, es decir, la presencia de parasitosis externas, parasitosis internas. Esas parasitosis externas nos llevan a tener la aparición de enfermedades anemizantes, como puede ser la anemia infecciosa y la piroplasmosis, que merman muchísimo la producción de caballos. Pasamos a la zona centro. La zona centro, con otro 17%, la ubicamos en lo que sería de norte a sur,
la provincia de Tucumán, Córdoba, parte de San Luis o San Luis, La Pampa, sobre todo centro y oeste. Y aquí la producción, como las regiones son bastante diversas, la producción es bastante diversa. Desde caballos de polo en la provincia de La Pampa hasta mucho caballo deportivo en lo que es la zona de Córdoba, hasta el comienzo de la difusión de una raza que luego que se generó en esta zona y sobre todo en el NOA y luego se difundió a todo el país, que es la raza peruano, la raza paso peruano argentino o caballo de paso peruano argentino. Luego tenemos la Patagonia con un 10%, donde fundamentalmente lo que tenemos es una concentración baja en lo que es meseta y luego una mayor concentración de caballos en lo que es la zona de precordillera. En la meseta patagónica vamos a encontrar caballos de trabajo, fundamentalmente cuarto de milla y criollos, como ya les mencioné en la zona de Corrientes, y en precordillera bajo estabulación en el invierno, porque imagínense que toda esa zona se cubre de nieve, vamos a tener producción de caballos de polo, producción de caballos de salto, muchas veces con una recría en establecimientos más al norte. Desde el punto de vista de la actividad deportiva, en La Pampa o en la zona de Bariloche, que hay hipódromos que solamente abren cuando hay suficiente cantidad de caballos para tener un programa de carreras. También hay actividad deportiva en cuanto a clubes de salto o últimamente se ha producido en todo el país un aumento de la actividad del endurance, o sea, de las carreras de resistencia. Luego tenemos la zona de los Andes, estamos refiriéndonos obviamente a la zona de Cuyo, lo que es Mendoza, San Juan, parte de Catamarca, y aquí estamos hablando de provincias prácticamente sin ningún tipo de producción equina, salvo, porque son provincias agrícolas o que tienen otro tipo de producción, salvo, como les decía, la producción mular. La producción mular es una producción que para la zona es sumamente importante. Ustedes saben que la mula es un híbrido entre yegua y burro, o sea, entre la especie equina y la especie asnal. Es un animal difícil de obtener y caro, porque requiere en su producción básicamente tener una manada de yeguarizos y una manada de asnales. La manada de equinos provee las yeguas, que pueden ser yeguas pesadas para la obtención de mulas de carga o yeguas livianas para las mulas de silla. Y la manada asnal para la obtención del burro hechor, es decir, aquel burro que va a ser criado desde potrillo bajo la manada en contacto con yeguas para que se acostumbre a dar servicio y luego obtener las mulas. En la zona es utilizado, por supuesto, para la defensa. Las unidades del ejército y de gendarmería utilizan los mulares para sus actividades operacionales. Se utiliza también para actividades protocolares, por ejemplo, el cruce de los Andes, celebrando el cruce de los Andes por el ejército del general San Martín. Actividad protocolar muy importante porque participan en actividades nacionales e internacionales, o para actividades deportivas como puede ser el traslado de equipamiento de andinistas a los campamentos bases o para el turismo rural. Son escasos en cantidad los mulares y, como les decía, difíciles de conseguir y caros, y son para los pequeños productores que tienen pequeñas manadas de mulas un aporte económico importante, porque como esas actividades los requieren, muchas veces se alquilan y bueno, generan un ingreso para esos productores. Nos quedó el noroeste, lo que es el NOA, verdaderamente, Salta, Jujuy, parte de Catamarca, y como ya les dije antes, la raza paso peruano-argentina es la que predomina, y
Pero hay otras razas que se crían bajo pequeños valles, bajo riego, como pueden ser el Sangre Pura de Carrera, el Cuarto de Milla. Ahora bien, estos 2 millones de cabezas de ganado que tenemos en la República Argentina aproximadamente, ¿cómo están divididas? Tenemos un 16% de identificados, es decir, animales que están bajo el control y el registro de alguna asociación de criadores. Después tenemos un porcentaje importante de caballos de trabajo, donde también podemos incluir el caballo de paseo, como puede ser, por ejemplo, los caballos de centros tradicionalistas, o el caballo mascota, que es aquel caballo, como les mencioné, que está quizás en el domicilio de una persona y lo utiliza los fines de semana para paseos o marchas. Estos caballos tienen una importancia desde el punto de vista del laboral grande porque son animales que no requieren una especialización enorme en medicina deportiva, pero sí requieren una sanidad muy estricta porque son animales que se trasladan, el porcentaje de estos animales se trasladan mucho por estos paseos, marchas, etc. Y requieren una sanidad estricta. ¿Qué significa una sanidad estricta? Bueno, tener su libreta sanitaria, su vacunación, su control de anemia. Cosa que puede realizar cualquier veterinario que tenga haber realizado el curso de SENASA para ser un veterinario acreditado y que no requiere más que el conocimiento suficiente como para hacer una extracción de sangre, dar una inyección intramuscular y realizar o confeccionar una libreta sanitaria. Esta actividad la vamos a desarrollar en cuanto a la llenado de una libreta sanitaria y apertura de una libreta sanitaria, la vamos a desarrollar en las clases sucesivas de sanidad y documentación. Los no identificados son aquellos animales que en general no han sido incluidos en ninguna categoría, como pueden ser aquellos animales que se encuentran en el fondo del campo que no han sido censados porque el propietario no le interesó, se los olvidó, o aquellos caballos que están literalmente en algún lugar donde no tienen ninguna actividad puntual. Estos animales identificados, como podrán observar, fundamentalmente son animales que se dedican a la actividad deportiva y en menor medida, pero siguiéndola a los centros tradicionalistas. Bien, vamos a ver otro tipo de aspecto de la actividad equina. En esta tabla vamos a tener la relación que existe para obtener un potrillo, o sea, cuántas yeguas necesito yo para obtener un potrillo en las distintas provincias. Y fíjense que en la provincia de Buenos Aires necesitamos 5 yeguas para obtener un potrillo, lo mismo que en otras provincias donde la producción equina es marginal o tiene otra constitución en cuanto racial. ¿Por qué pasa esto? En la provincia de Buenos Aires, como ya les dije en otro momento, la raza que mayor cantidad de animales tiene es el Sangre Pura de Carrera. Las otras provincias no, tienen unas razas diferentes, por lo tanto, como predomina el Sangre Pura de Carrera, lo que nos están indicando que al marcar 5 yeguas por potrillo es que el Sangre Pura de Carrera tiene una baja fertilidad, cosa que es lo que hace que el veterinario en el ARA sea fundamental para poder mejorar esa fertilidad. En esta diapositiva vamos a ver, y vamos a empezar a ver en algunas siguientes, cuántos son los nacimientos que se realizan en la Argentina por año según las distintas razas. Y acá en el año 2005 vemos que la cantidad de nacimientos Sangre Pura de Carrera es aproximadamente unos 6.000 a 7.000 nacimientos por año, seguidos por los caballos de polo y los criollos, que son las 3 razas más importantes en cuanto a cantidad de nacimientos. Como ven después, las otras razas están en mucho menor cantidad. En esta diapositiva nuevamente vemos
la cantidad de nacimientos, o si quieren el porcentaje para hacerlo más fácil, desde el año 2001 al 2011, y ven acá, estos son datos oficiales, fíjense que en ningún caso supera el 60% de nacimientos. Lo que no implica que no se pueda lograr más, o se deba lograr más, a partir de el trabajo en el ARAS. Otra tabla de nacimientos de sangre pura de carrera nos muestra aproximadamente lo mismo, donde tenemos desde el año 90 al 2003 entre 7.000 y 5.000 nacimientos por año, con un descenso en el año 2001 por la crisis de ese momento, pero fíjense que siempre se está manteniendo dentro de los mismos valores la cantidad de nacimientos, porque es precisamente lo que puede absorber tanto el mercado local como el internacional. Otras razas que, si bien tienen una gran influencia en su formación del sangre pura de carrera, como vamos a ver en otras clases, son por ejemplo el cis argentino, donde vemos que el porcentaje de nacimiento es un poco mayor, puede llegar en algunos casos al 75%, pero tengan en cuenta que en esta raza es posible realizar la inseminación artificial y la transferencia embrionaria, cosa que no es factible de realizar porque está prohibido en el sangre pura de carrera, en el sangre de carrera. Otras razas y sus nacimientos, del 2010 al 2011, fíjense que sigue predominando el polo argentino y los caballos criollos. En el año 2015 tenemos 22.000 nacimientos, que es, como ven, desde el 2005 al 2015 por lo menos lo que anualmente se produce en la Argentina, o sea, 22.000 nacimientos por año. Vamos a hablar un poco de plata, de dinero. Fíjense que en el año 2004, en la columna de la derecha, el valor promedio de un caballo exportado, o sea, un caballo de alta calidad, estaba en 1.828 dólares. Como se imaginarán, es poco probable que un caballo de esa condición exportable esté en ese valor en dólares más allá del valor del dólar de ese momento. ¿Qué significa esto? Esto significa su facturación y evasión impositiva, que es lo que les mencionaba en una primera instancia cuando comenzó la clase. Su facturación y evasión impositiva puede beneficiar, entre comillas, al productor que lo realiza más allá de estar fuera de la ley, pero perjudica a la industria en general. ¿Por qué? Porque esta subfacturación y evasión impositiva refleja la informalidad de la industria y la poca información que se puede obtener de ella. Y por lo tanto el Estado, además de perjudicarse obviamente por la evasión, no tiene datos suficientes como para realizar planes de créditos blandos, fomento de la actividad, etc. Para esto un poco fue realizada esta exposición por la Asociación Argentina de Veterinaria Equina y a través de Mora y Araujo. Y ustedes se fijan a partir del año 2004 hasta el 2006 cómo se mantiene aproximadamente los mismos valores, y a partir del año 2007 hay un aumento casi del doble del valor de exportación de estos caballos. ¿A qué se debe esto? Bueno, en ese momento hubo una accionar de la aduana descubriendo algunas maniobras de exportación donde se subfacturaban los animales, y a partir de ese momento se realizó lo que ven en esta diapositiva, que es una resolución de la aduana y de la FIP donde se pone un valor mínimo de facturación de exportación a los equinos. En esta nota externa que figura ahí, que ustedes pueden consultar si quieren conocer el precio mínimo de exportación de cualquier caballo, en cualquier categoría, cualquier edad y cualquier desempeño deportivo, lo van a encontrar. Aquí solamente tienen algunos ejemplos para que tengan idea de los valores mínimos que se manejan o que se pueden manejar en la exportación de caballos. ¿Por qué tienen que ver estos valores mínimos? Porque obviamente menos de eso no se puede
facturar un caballo para exportación y representa sobre ese valor un derecho de exportación del 10%. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un sangre pura de carrera ganador clásico que vale mínimamente, se factura mínimamente, de vuelta lo aclaro, en $900.000, el derecho de exportación son 90.000. Si ese ganador se subfacturara en la mitad, bueno, obviamente los ingresos al fisco son mucho menores. Para que tengan una idea de los valores de exportación, en el 2010 se exportaron más o menos unos 20 y pico de millones de dólares, de los cuales fundamentalmente los caballos de polo y de sangre pura de carrera fueron los que mayores ingresos generaron para el país, teniendo en cuenta siempre que los valores de los caballos de polo son menores, pero bueno, tienen mucho mayor cantidad de animales exportables. Y aquí tenemos en el 2010 el valor promedio de exportación que son en la República Argentina, que son 22 millones de dólares. ¿Cuáles son las razas que tenemos en la República Argentina y que ustedes tendrán que conocer? Para eso tendrán que familiarizarse con las imágenes y luego, bueno, sí, en las clases prácticas un poco más de acercamiento a las mismas. El sangre pura de carrera, que ya les dije que es el 70% de la producción de la Argentina. El árabe, el polo argentino, el cuarto de milla, donde ya pueden observar ciertas diferencias morfológicas, fenotípicas, entre estas razas que mencionamos, el silla argentina y el hannoveriano como representación de las razas alemanas que existen en el país. Estas son las razas que evidentemente generan, desde el punto de vista de su identificación y reconocimiento, mayores problemas, porque bueno, el silla argentino desciende o está formada la raza por muchísimas razas alemanas que son bastante similares entre sí. Luego este tema lo vamos a desarrollar en profundidad en la clase de razas y biotipos. El American Trotter o Standardbred, que se utiliza para las carreras de trote, es decir, la carrera con sulkys deportivos. Las razas de trabajo, criollo, paso peruano. Acá habría que incluir también, por supuesto, al cuarto de milla, variedad de trabajo. Las razas pesadas, el percherón y el tiro argentino. El percherón, la única raza pesada desde el punto de vista productivo. Existen otras razas pesadas, pero prácticamente son individuos y no sistemas de producción. Y los ponis, la cual lo más importante es el Shetland, y a la derecha un Falabella, o por lo menos la imagen que uno puede obtener de un Falabella. No son fáciles de obtener estas imágenes de Falabella. Vamos a hablar de algunas actividades conexas importantísimas en la industria hípica. Por ejemplo, la transferencia embrionaria, que desde el punto de vista de los sistemas intensivos, obviamente es de mayor intensidad, tiene por todo el equipamiento técnico que requiere la transferencia y eventualmente la clonación de equinos de deporte. La Argentina es el tercer país productor de embriones y fundamentalmente estamos hablando de el polo, seguido en mucho menor medida por otras razas como cuarto de milla, árabe y paso peruano. Repito que nuevamente el sangre pura de carrera no permite este tipo de actividades reproductivas en su producción. Algunos términos que es útil que conozcan de las distintas actividades hípicas. Por ejemplo, cuando hablamos de caballos de salto, hablamos de caballos federados y no federados, lo mismo que de jinetes federados y no federados. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente que como cualquier deporte está bajo el control de algún tipo de federación. En este caso, en el caso de los deportes ecuestres, estamos hablando de la Federación Ecuestre Argentina, que a su vez depende de la Federación Ecuestre Internacional.
todos los caballos y jinetes, o sea, los binomios federados, pueden competir en actividades oficiales, o sea, en competencias oficiales, mientras que los no federados, caballos y jinetes, solamente pueden competir en competencias internas de esos clubes donde se encuentran estabulados. Otras actividades que tenemos que tener en cuenta, si bien los valores y los datos que van a ver quizás están un poco desactualizados porque forman parte del informe previo de Mora y Araujo, pero tienen gran importancia lo que es el turismo hípico, las jineteadas, más allá de la valoración sobre el bienestar animal que se tenga sobre esta actividad, no es el punto analizarla en esta clase. Los valores que se manejan son sumamente importantes. Piensen solamente lo que representa desde el punto de vista del movimiento de animales, movimiento de personas turístico, etcétera, lo que es el Festival de Dom y Folclore de Jesús María. Con respecto al caballo de trabajo y lo que habíamos hablado sobre lo que es la zona marginal y lo que representa las pérdidas por sanidad, fíjense que para la zona marginal hace falta, para la misma cantidad de personal, casi el doble de caballos montados, o sea, de caballos para ser utilizados, y desde el punto de vista de la reposición anual, un 60% más en la zona marginal que en la zona pampeana. Si nosotros intervenimos sanitariamente, tanto desde el punto de vista del establecimiento como de la región, y podemos mejorar las condiciones sanitarias, vamos a tener una mejora en todo este tipo de producción, y recuerden siempre que es un insumo de la producción bovina. Producción de carne y derivados. Acá vemos en las fotos una carnicería de carne de caballo en Italia y una serie de embutidos en base a carne de caballo en Europa. De vuelta, los datos quizás no están actualizados porque es difícil encontrar datos actualizados de la producción equina, pero los valores se mantienen en unos 60-70 millones de dólares anuales de exportación de carne, siempre teniendo en cuenta que nosotros no producimos caballos de carne, sino que trabajamos con lo que se denomina rezago, que son animales que por edad, lesiones, etcétera, ya no pueden ser utilizados de una manera deportiva o de trabajo. Son recolectados por individuos que se denominan yegüeros, que generalmente recorriendo el país van haciendo las compras de estos animales y engordándolos y luego llevándolos a los frigoríficos para faena. Pero no tenemos una producción de caballos como en Europa. Esta producción, ¿a dónde va? Esta producción, o sea, esta faena, ¿a dónde va? Va precisamente a la Unión Europea, a Japón, a Rusia, donde en los últimos años esta Unión Europea, a raíz del ingreso de países de la Europa Oriental, comenzó a proteger su producción equina y a tratar de mejorarla y de incrementarla. Por lo tanto, para evitar la compra de carne equina en nuestro país, implementó una serie de medidas o de barreras arancelarias, fundamentalmente referidas a lo que es la presencia de residuos medicamentosos en las carnes, tratar de implementar programas de trazabilidad, cosa que, como en el caso del bovino. El problema es que en el caso del equino, dado que son rezagos y no son sistema de producción, es muy difícil llegar al origen de cada uno de esos animales. Para tratar de paliar la situación y que se siga la exportación, SENASA tomó una serie de medidas que consisten básicamente en la creación de una etapa intermedia entre este yegüero y el frigorífico, que consiste en el acopiador, o sea, entre el productor, comprador y el frigorífico pone una etapa de acopio,
donde durante 6 meses los caballos tienen que estar en una condición, digamos, sin ningún tipo de medicación, bajo control veterinario, para luego recién poder mandarlos a faena. El problema es que estos 6 meses de acopio, desde el punto de vista económico, ¿quién se hace cargo? Porque hay una pérdida económica. El productor, el acopiador o el frigorífico. Bueno, el problema es que básicamente se ha detenido o se ha bajado bastante la exportación por este problema. Como podemos ver, hay una serie de actividades que hemos desarrollado a lo largo de la clase, que podemos resumir en este cuadro, y tenemos además una serie de trabajos que también hemos hablado a lo largo de esta clase, donde ustedes pueden ver todas las actividades relacionadas con la industria hípica de manera directa o indirecta. En el caso, por ejemplo, podemos tomar los artistas plásticos y fotógrafos que realizan exposiciones sobre equinos o sacan fotos en las distintas competencias, la prensa, la televisión, los organismos oficiales, hasta la parte académica, porque nosotros como docentes estamos trabajando, dictando clases relacionadas con el tema de la producción equina. Y aquí pueden observar con más puntualidad los datos sobre la situación económica de la producción equina, por lo menos en el año 2005, donde se hablaba de 800 millones de dólares de movimiento económico, con un 0.4% del Producto Bruto Interno de la Argentina, pero lo que tiene más importancia son los puestos de trabajo generados por esta industria, tanto sea los puestos de trabajo directos, 70.000 o 110.000 puestos de trabajo indirectos, nuevamente los mismos valores en esta placa, pero no es solamente importante el hecho de que tengamos 70.000 o 180.000 o 200.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y casi 1.000.000 de personas que con sus familias, etcétera, que dependen de la industria hípica, sino qué tipo de trabajo requiere esta industria hípica. Básicamente, el tipo de trabajo, la mano de obra, es una mano de obra no especializada, es decir, nosotros tenemos peones, tenemos gente que trabaja en los establecimientos agropecuarios, en los hipódromos, tenemos gente que se dedica a la limpieza de los caballos, a la limpieza de las instalaciones, al vareo de los caballos, es decir, no tenemos una máquina que reemplace a una persona que levante una cama, que limpie un caballo o que lo monte. Por lo tanto, si se pierden puestos de trabajo, si se pierden establecimientos dedicados a la actividad hípica, de cualquier tipo de la que hemos mencionado, esas personas pueden tener dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que es una industria que genera ganancias para la Argentina y que debe ser mantenida para mantener los puestos de trabajo correspondientes.